por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, 3 de los generales que mañana reciben su tercer sol están investigados por casos de derechos humanos desde que eran coroneles. Los generales fueron excluidos de hacer públicas sus declaraciones de renta e intereses, tal como lo recomendaba la OCDE. 3 golpes del Ejecutivo y el Legislativo al proceso de paz en una sola semana. Demandante de la reforma tributaria que se cayó dice que en la nueva también se cometió un error de procedimiento insalvable. Otros 2 estudiantes perdieron uno de sus ojos por disparos del SMAT esta semana. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, ya son 10 los goles de Luis Fernando Muriel esta temporada con el Atalanta en la Liga Italiana. Hoy marcó el último en el sorpresivo 5-0 sobre Milan. Y hablando de sorpresas, Lazio es el campeón de la Supercopa de Italia porque derrotó a Juventus, que tuvo los últimos 55 minutos a Juan Guillermo Cuadrado. Y escuchen esto, el tolimense Óscar Escandón lo invitaron a una velada donde iban a promocionar a la gran promesa del boxeo de Tailandia y terminó cayendo en solo 100 segundos frente a los golpes del colombiano. ¿Quién es la promesa? Daniel Álvarez en Punto Final. La polémica campaña publicitaria que supuestamente enaltece a Pablo Escobar, pero que terminó siendo un llamado a las víctimas a la cultura narco del país. Y artistas se volvieron a unir en un concierto a favor del paro nacional, esta vez en Medellín. Los espero en Punto Final. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. Artistas plásticos colgados del puente de San Juan en Medellín, protestando contra un país que según ellos siembra cuerpos. En la jornada plástica y musical que hoy se vivió en la capital antioqueña, la convocatoria superó las expectativas de los artistas convocantes, que no creían que en la tierra del líder político del gobierno encontraran tal respuesta. En el día brillaron por su ausencia los disturbios y el SMAT. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. 3 oficiales que mañana recibirán su tercer sol como generales del Ejército Nacional enfrentan investigaciones por casos de derechos humanos desde que eran coroneles. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, precisamente como habían ascendido, la Fiscalía perdió jurisdicción para investigarlos y los procesos en contra de ellos tuvieron que volver a empezar en la Corte Suprema, pues desde generales estaban aforados. Todos ellos tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Por lo menos 3 de los generales que recibieron del Congreso un nuevo sol están siendo investigados por la Fiscalía desde cuando eran coroneles y llevan años siendo procesados por la Corte Suprema desde cuando adquirieron el fuero de generales. El general Juan Carlos Ramírez Trujillo, actual comandante de la 7ª División, tiene 3 investigaciones activas por falsos positivos cuando estaba al frente del batallón Bajes con sede en Medellín. El primer expediente se relaciona con hechos de enero de 2007, donde fueron reportados 9 civiles muertos en combate. El segundo expediente por 2 casos registrados en febrero de 2007, cuando fueron presentados 5 civiles como muertos en combate. Y el tercer caso con hechos de marzo de 2007, cuando fueron reportadas las muertes en combate de 7 personas. Lleva más de 12 años delinquiendo. El general Germán López Guerrero, quien según los expedientes de la Fiscalía tiene 147 noticias criminales, la mayoría de ellos por el delito de fraude a resolución procesal por hechos ocurridos desde el año 2016 hasta la fecha. López Guerrero es el actual comandante de la 6ª División, zona en donde se presentó el bombardeo de San Vicente del Caguán, donde murieron menores de edad este año. La operación continúa, este es un aspecto que resaltamos. El general Sergio Alberto Tafur García aparece en los registros con 2 noticias criminales por el delito de favorecimiento. No obstante, en la información presentada por el colectivo de abogados ante el Congreso, el nuevo general de 3 soles también está vinculado con 16 ejecuciones extrajudiciales que fueron reportadas cuando era comandante de la 10ª Brigada con jurisdicción en Cesar y Guajira entre los años 2003 y 2006. Un importante resultado marcado dentro de estas operaciones que realizamos. En Colombia nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio con las formas propias que están establecidas en la Constitución. Este lunes se llevará a cabo la ceremonia de ascensos para estos oficiales por parte del también investigado comandante del Ejército, el general Nicasio de Jesús Martínez. Precisamente mientras los colombianos dormían, el Congreso aprobó el ascenso de estos y otros 37 oficiales del Ejército y de la Policía. Eduardo López Júquer.
Mabel, la votación fue en bloque, sin analizar la situación judicial específica de ninguno de ellos y en ausencia de la bancada de La Paz. Como ha sido costumbre en los últimos 10 años, la plenaria del Senado para autorizar el ascenso de generales no estuvo exenta de polémicas. Las actuaciones de algunos integrantes de nuestras Fuerzas Armadas son reprochables. 4 coroneles de la policía recibirán mañana sus primeras 2 estrellas como brigadier general, al igual que otros 36 oficiales de las fuerzas militares, entre quienes se cuentan 2 brigadieres generales y un coronel del ejército, cuestionados por la comisión de presuntos delitos. Las tropas, bajo las órdenes de este oficial, están involucradas en 18 presuntos falsos positivos y bajo sus órdenes, tropas que están adscritas a esta unidad cometieron cerca, puesto que no están documentadas todas las situaciones, al menos 16 ejecuciones extrajudiciales. Ha sido denunciado por la capitana del Ejército Nacional, Maritza Soto, por el presunto delito de acoso laboral, sexual. Los partidos de gobierno determinaron votar en bloque los ascensos, lo que no le gustó a la oposición. Queremos dejar constancia de nuestro retiro de la votación de ascensos de 40 mandos de la fuerza pública. El presidente de la Comisión Segunda de Seguridad y Defensa tranquilizó a la plenaria. Los 40 oficiales están en el marco del derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Hacia las 2 de la mañana del viernes, todos los ascensos fueron aprobados y mañana 16 coroneles recibirán su primer sol y 24 brigadieres generales el tercero. Adoptando una sugerencia de transparencia de la OCDE, el gobierno expidió un decreto definiendo a los funcionarios políticamente expuestos que deberían, entre otras, hacer pública su declaración de renta y también intereses, pero en el proyecto de ley anticorrupción se quedaron por fuera los generales. Enrique Tapias. Mabel, en el proyecto de ley que desarrolla la iniciativa también se omitió incluir, entre otros, al fiscal y al vicefiscal, a los viceministros y directores de departamento administrativo, pero no a sus jefes. Los generales de la República, los viceministros, los procuradores delegados, el vicefiscal y otros funcionarios fueron eximidos de la obligación de hacer públicas sus declaraciones de renta e intereses en el proyecto de ley anticorrupción. Como exigencia de la OCDE para fomentar la transparencia en el sector público, el 21 de octubre de 2016 el gobierno emitió el decreto 1674 que definió la lista de cargos públicos con mayor exposición al riesgo de corrupción, por medio del cual se expide el decreto reglamento único del sector Presidencia de la República en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente PEP, a que se refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El decreto impulsó la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Que todos sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF deben aplicar medidas preventivas a los clientes clasificados como persona expuesta políticamente. El decreto incluyó 87 cargos públicos a nivel nacional y regional para cumplir la norma, desde el presidente de la República hasta representantes legales, presidentes y directores de partidos, tesoreros de partidos y movimientos políticos y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley. Pese a los esfuerzos por la lucha contra la corrupción, el proyecto de ley por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés, no agregó todos los incluidos en la lista de expuestos en 2016. Por ejemplo, fueron excluidos los generales de las fuerzas militares y de Policía Nacional. Tampoco aparecen altos consejeros presidenciales, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, los viceministros, los inspectores de policía, el contador general, el vicefiscal general, el vicecontralor, los contralores territoriales, los directores de partidos y movimientos políticos, los directores financieros y o tesoreros de entidades del Estado, los secretarios generales, comisionados en general, ni los procuradores delegados, entre otros.
Y luego de que el gobierno expidiera un decreto que dejaba bajo la cartera militar el desarrollo de los programas pactados en los acuerdos de paz, su bancada en el Congreso quiso primero quitarle su naturaleza a los planes de desarrollo del acuerdo y luego extender sus características a obras prometidas en sus campañas. Juliana Ramírez. Mabel, la bancada de la costa pidió plata de la paz para el canal del dique y los que se emocionaron pretendieron también destinarla para dragados portuarios e infraestructura para la industria agropecuaria. Que le podamos ayudar a las comunidades que dejaron la violencia para que sean exitosas en el camino de la reincorporación. La discusión de la reforma tributaria hizo evidente nuevamente la intención de desfinanciar el acuerdo de paz en el gobierno y su partido, además de trasladar la administración de uno de sus programas a la cartera militar. La bancada costeña pidió extender la iniciativa de obras por impuestos que exclusivamente estaba destinada a los municipios objetivo de los planes de desarrollo con enfoque territorial definidos como PEDETs, es decir, los más afectados por el conflicto, para financiar la ampliación del canal del dique en Cartagena. Ecopetrol, que va a ser el financiador más grande de esa obra, pues lo va a hacer a través de una obra por impuesto. Eso rompe el principio de la focalización. Les pido que no le quitemos esa fuente de recursos a los PEDET. Incluso miembros de la bancada de gobierno compartieron el argumento de la representante Gobertus. No puede pretender con un mecanismo diseñado para generar algo específico abrir la puerta a que sea un mecanismo generalizado. Y la iniciativa no pasó a la votación en Cámara. Pero en un segundo intento, esta vez en Senado, se intentó incluir ya no los municipios que nada tienen que ver con los PEDET, sino la obra del canal del dique, y los demás se animaron si incluían el dragado de Buenaventura y la Mojana Sucreña, obras que tampoco tienen que ver con los PEDET ni con el posconflicto. Como un nuevo ataque contra el proceso de paz y contra la implementación de un asunto nuclear de este acuerdo, que es la implementación territorial de la paz. Iván Duque sigue empeñado en acabar el acuerdo de paz. Previamente a esto, el gobierno expidió un decreto que aparta a los PEDET más sólidos para entregar la administración de sus programas a la cartera militar. Un decreto presidencial que se dictó esta semana, cambia la concepción de los PEDETs, saca los más importantes municipios y los pone bajo las órdenes del consejero de Seguridad y del Ministerio de Defensa, es decir, la paz en manos de la guerra. En consecuencia, Barreras demandó el decreto pidiéndole al Consejo de Estado declarar su nulidad. El abogado que presentó la demanda en la que la Corte Constitucional terminó tumbando por vicio de procedimiento insalvable la anterior reforma tributaria, admite que en la que se aprobó a medianoche el viernes anterior se volvió a incurrir en otro vicio. Secretario, se cita para mañana 20 de diciembre a las 05 y se levanta la sesión. Este anuncio del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, a juicio de congresistas de la oposición y expertos juristas, pondría en vilo la reforma tributaria en la Corte Constitucional. El debate debió haber legalmente empezado a las 5 de la mañana del 20 de diciembre. La hora de la citación y la del inicio del debate son diferentes. Esta diferencia en la hora de citación entre 005 horas y 05 horas va a generar muchas dificultades por demandas que van a venir al trámite. La representante Catherine Miranda, también del Partido Verde, discrepa de su compañero de bancada. Porque si bien el presidente Cuenca tuvo una imprecisión al momento de decir la hora, fue absolutamente subsanable en el momento en que salió el orden del día. Por su parte, el representante Navas Talero, uno de los congresistas de mayor conocimiento jurídico, aseguró que el error es evidente y el vicio demostrable. Si alguien intenta demandar alegando el error que hubo, podría de pronto prosperarle, porque si se cita a las 5 de la mañana, no tiene por qué comenzarse la sesión 5 horas antes. Daniel Libreros, jurista que demandó la ley de financiamiento, anunció nueva demanda ante la irregular aprobación de la tributaria. El Congreso de la República ha cometido otra vez un error de procedimiento insalvable que debe llevar a que la nueva reforma tributaria, que es la repetición de la ley de financiamiento, caiga en los altos tribunales. En privado, la bancada de Cambio Radical en la Cámara respalda a su presidente Cuenca al asegurar que lo válido es lo señalado en la Gaceta. Entre los beneficiados por la reforma tributaria hay empresas y asuntos involucrados con la financiación de la campaña del presidente Duque y con dos de sus ministros. Iván Serrano. Mabel, el representante Juan Carlos Lozada menciona la empresa pesquera de un donante, la farmacéutica del esposo de la canciller y el toreo que defienden el ministro de Hacienda y su viceministro.
La captura, el procesamiento y la comercialización de productos pesqueros fue una de las actividades beneficiadas con exención del IVA en la recién aprobada reforma tributaria. Uno de los beneficiarios del articulito será la empresa pesquera Citec, que produce el atún Van Camps. Su gerente general, Diego Ramiro Canelos, aportó 80 millones de pesos para la campaña presidencial de Iván Duque. Hay un clarísimo conflicto de intereses, que es evidente que se está pagando un favor con ese artículo. Un grupo de medicamentos, preparaciones y artículos farmacéuticos también quedaron exentos del pago de IVA. Una de las empresas beneficiadas será Tecnoquímicas, cuyo presidente, Francisco José Barberi, donó 80 millones de pesos a la campaña de Iván Duque. Barberi es el esposo de la canciller Claudia Blum. Hay una excepción ahí de 380 mil millones de pesos, pero peor es cuando uno se da cuenta que una de esas empresas de la cual es socio el esposo de la actual canciller, también son ellos unos de los principales donantes. En la reforma, los toros también quedaron exentos de IVA. El ministro Alberto Carrasquilla es un reconocido taurino, que incluso a nombre de esta afición ha participado en foros en el Congreso de la República. El hecho de que los aficionados, y hablo como aficionado de muchos años, nos hemos enriquecido corrida tras corrida. Pero él no es el único taurino en la cartera de Hacienda. Su viceministro, Juan Alberto Londoño, a quien se le vio en el Congreso sacando adelante la reforma, también es un reconocido amante de los toros. Incluso su hijo es una joven promesa como rejoneador. Asunto que llena de orgullo a su padre, quien así lo ha manifestado en su cuenta de Twitter. Hijo mío, no sabes el orgullo que siento. Estaremos siempre para apoyarte y acompañarte a conseguir tu sueño. Que vivan los toros y olé. El propio ministro Carrasquilla me lo dijo a mí. Me dijo, Lozada, yo esto no lo puedo avalar porque yo soy taurino. Según cifras de Fedesarrollo, por cuenta de las exenciones, el país dejará de recaudar 64 billones de pesos en los próximos 4 años. Y otros 2 estudiantes perdieron parte de su visión esta semana por cuenta, según ellos y sus testigos, de disparos de armas no letales y menos letales del SMAT. Víctor Ballestas. Mabel, uno de ellos fue herido por una bomba aturdidora que impactó en su cara y otro recibió un disparo en su ojo. Las familias de ellos y los otros 5 del paro nacional se unen para apoyarlos. 2 jóvenes se unieron esta semana a la lista de lesionados por ataques del SMAT en el marco de las manifestaciones por el paro nacional en Bogotá. El primero de ellos es el caso de Cristian Rodríguez, de 26 años, estudiante de trabajo social de la Uni Monserrate. Recibió el impacto de una bomba aturdidora en el ojo izquierdo y permanece bajo monitoreo médico en el Hospital Mederi. Puedo dar fe de que es una persona íntegra, una persona muy pila. El segundo caso se presentó el pasado 19 de diciembre en la calle 72, alrededores de la Universidad Pedagógica. La víctima de este caso es Miguel Ángel Linares, estudiante de inglés de 22 años. Exigimos como tal garantías reales para la movilización y la protesta social por parte del Estado colombiano. Noticias 1 ya había reportado otros 4 casos, 3 de ellos de las recientes protestas. Los padres de las víctimas contaron cómo un suceso de estos no solo cambia la vida del afectado, sino de todo el núcleo familiar. Rompiendo todo. Maritza Jiménez es la madre de Fabián Borja, un joven de 18 años, deportista de alto rendimiento, agredido el pasado 21 de noviembre tras salir de una prueba con un equipo de fútbol profesional. Yo ahorita tuve que dejar de hacer todo lo que yo hacía para dedicarme a cuidarlo, a llevarlo, a traerlo. Del 21 de noviembre hasta la fecha se han reportado 13 casos similares, 27 durante el gobierno Duque, aunque habría un subregistro. ¿Qué evidencia esto? Que el ESMAD no está siguiendo protocolos y está disparando al cuerpo. En ninguno de los casos hay justicia. En Chile, las lesiones oculares fueron catalogadas como una epidemia sin precedentes, una violencia que alcanza niveles que no se veían desde el regreso de la democracia en 1990. Las miradas rotas se han convertido en el símbolo de las revueltas que ya completan 2 meses. Un exmagistrado auxiliar convocado como testigo del juicio al exmagistrado Francisco Ricaurte contó que cuando dijo que tenía cómo redactar los cargos contra varios congresistas, le pidieron la renuncia. Guillermo Gómez. Mabel, se trata de Raúl Gutiérrez, que trabajaba en el despacho del magistrado Eugenio Fernández Carlier, quien no está investigado en el expediente del cartel de la toga. Raúl Gutiérrez fue magistrado auxiliar de Eugenio Fernández Carlier, actual magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su labor como auxiliar, Gutiérrez conoció el expediente por parapolítica contra el entonces senador Álvaro Ashton. Álvaro Ashton lo relacionaban
con el caso particular del Hospital de Soledad Atlántico. Ese hospital estaba manejado tras bambalinas por la organización paramilitar. El proceso de Ashton y 4 expedientes más contra excongresistas, David Char, Jesús Puello Chamié, Rafael Orozco Jaraba y Héctor Julio Alfonso, estaban listos para abrir investigación, pero un informe confidencial que el magistrado Fernández Carlier le pidió a su auxiliar Gutiérrez frenó la apertura de investigación a los exparlamentarios, según lo relató Gutiérrez. No pude proyectar el auto de apertura de investigación en ninguno de esos procesos porque me pidieron la renuncia. 2 años después de su salida de la corte, el ex magistrado auxiliar Raúl Gutiérrez aseguró que se enteró del verdadero motivo por el que le pidieron la renuncia. El mismo señor Luis Gustavo Moreno está diciendo que ellos habían concertado para arreglar el proceso de Álvaro Ashton, ¿sí?, para engavetarlo. Con la delación del exfiscal corrupto Gustavo Moreno, el despedido exmagistrado Gutiérrez creyó encontrar una respuesta a la razón por la cual su jefe, el exmagistrado Fernández Carlier, le entregó este oficio en enero de 2015, ordenando practicar pruebas en los expedientes de Ashton, Char, Puello y 12 casos más. Ese oficio no tenía ninguna razón de mostrar que él había sido dirigente, y entonces si quería demostrar que él había sido dirigente, ¿a qué hora sabía? Tenía que demostrar también que conocía los procesos. Gutiérrez debió salir de la corte en marzo de 2015 y los procesos de los congresistas que tenía a su cargo tuvo que entregárselos a Álvaro Pastás, otro magistrado auxiliar que luego fue expulsado y denunciado penalmente por la misma Corte Suprema por la desaparición del testimonio del paramilitar alias Macaco. Torres, muros y pancartas que absorben la contaminación del aire son la punta de la tecnología que pone el mundo en sus manos. El proyecto Smog Free, creado por el holandés Dan Rostgarden para reducir la contaminación del aire en centros de gran concentración urbana en busca de un futuro limpio, incluye el uso de mobiliario tradicional para instalar aparatos digitales que limpian el aire contaminado en los espacios públicos más susceptibles a tener emisiones contaminantes. Una torre como estas ya se encuentran instaladas en ciudades con alto índice de contaminación. Es una especie de aspiradora de aire contaminado que, gracias al uso de sistemas iónicos, es capaz de producir hasta 30.000 metros cúbicos de burbujas de aire por hora, eliminando el humo contaminante y emitiendo aire limpio. Mide 7 metros de altura y su consumo de energía es mínimo, ya que proviene de una fuente eólica integrada en la torre, lo que les permite a las personas que se encuentran cerca de ella respirar aire limpio de forma casi inconsciente y gratuita. Otro avance de este proyecto del innovador holandés es esta valla diseñada para el mismo efecto de purificación del aire. Este espacio publicitario está recubierto con una resina especial que atrae partículas contaminantes y las convierte en oxígeno limpio al exponerlos a la luz directa del sol. Una valla como esta genera la misma cantidad de aire limpio que 30 árboles cada 6 horas y tiene una vida útil hasta de 5 años, por lo que sería el invento del siglo XXI, un invento que calmaría la ansiedad de planeta vivo de Greta Thunberg. Un plato de origen indígena domina la dieta navideña, si es que hay dieta, lo que indican los indicadores. En esta Navidad se van a sacrificar 46 millones de pavos en Estados Unidos y 3 millones de cerditos en España, mientras que en México y Venezuela se van a cocinar 460 millones de tamales. Esto indica que en Pascua todos tendremos el corazón contento. Esto es lo que indican los indicadores. Y lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. Los artistas de Medellín congregaron hoy a miles de personas para una protesta musical y plástica en la que los disturbios y el ESMAD brillaron por su ausencia. Al igual que en Bogotá, en Medellín decenas de miles de personas salieron hoy a las calles de la capital antioqueña bajo el lema Medellín resiste cantando para unirse a la movilización convocada por artistas y miembros del Comité del Paro Nacional. La convocatoria tuvo tal éxito que en el puente San Juan que comunica con el Parque de San Antonio, manifestantes se colgaron desnudos y con un mensaje, un país que siembra cuerpos, le exigieron al gobierno más garantías de seguridad. El pueblo más
marcha por las víctimas de los falsos positivos, por los líderes sociales que han caído y por toda la parte del desarrollo social de Colombia. Las movilizaciones fueron contundentes hasta el punto que sorprendieron a los artistas, ya que pensaban que por estar en el corazón del uribismo, la convocatoria tendría menos receptividad. Esta es la tierra donde ha tenido su fortín también la derecha, que ha gobernado este país los últimos, no sé, 50 años. Y pues tener una manifestación de este tamaño acá es una cosa que es muy esperanzadora. Los antioqueños expresaron su inconformismo con el gobierno nacional y con arengas y cánticos expusieron sus motivos para salir a las calles a marchar. El gobierno ha tratado de desviar la atención, como el ladrón que sale corriendo gritando cojan al ladrón. Adriana Lucía, una de las artistas más visibles y protagonistas de las movilizaciones, le envió un mensaje al uribismo y a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. A ti te estoy hablando porque ese anzuelito no me lo vas a tirar más, yo no voy a morder ese anzuelo. Tú eres la que tiene que estar allá en el Congreso trabajando, paga. La jornada culminó con un concierto en la Alpujarra y con la exigencia al gobierno para que se siente a negociar con los representantes del Comité Nacional del Paro. Una entidad británica publicó el ranking de las mejores universidades para estudiantes extranjeros e incluyó a 4 colombianas. Buenas nuevas. El ranking de la organización británica Quacquarelli Simons, especialista en educación y estudios en el extranjero, publicó la más reciente clasificación de las universidades, teniendo en cuenta criterios como el nivel de reputación, la cantidad de docentes por alumno y las redes de investigación. La clasificación utiliza 5 criterios básicos: impacto de la investigación y productividad, compromiso de enseñanza, empleabilidad, impacto en línea e internacionalización, y se evalúan de acuerdo con métricas establecidas. En Colombia, en primer lugar, se encuentra la Universidad de los Andes, seguida de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana. En Sudamérica, la organización destacó en primer lugar a la Pontificia Universidad Católica de Chile, en segundo lugar la Universidad de Sao Paulo y en tercer lugar a la Universidad Estatal de Campiñas, también en Sao Paulo, Brasil. La Universidad de los Andes y la Universidad Nacional ocupan a nivel Latinoamérica el 5º y 10º puesto respectivamente. Vamos a hacer una pausa, pero quiero mostrarles, allí va nuestra vaquita subiendo y esperamos que en el cierre de este año 2019 lleguemos a los 15.000 backers. Yo soy la Red Independiente y vamos 14.537. Muchas gracias, poco se ve desde aquí. Al regreso nuestro ¿Qué tal esto? Y mucho más en Noticias 1. Volvemos. Aquí estamos de regreso y justo antes de que llegara una visita de la Contraloría con la intención de revisar la contratación en la Cámara de Representantes, lo que su directora administrativa llama un polvo líquido, cayó en el computador que tenía toda la información contractual y lo dejó inservible. ¿Qué tal esto? El viernes 4 de octubre a las 7 de la noche en la Cámara de Representantes, cuando los pasillos y oficinas de la corporación estaban totalmente vacíos, se presentó un supuesto conato de incendio en el centro de datos que contiene información fundamental de la entidad. ¿Qué es el Data Center? Es un centro de datos que administra los sistemas de información de la Cámara. Verbigracia, la página web, la intranet, el aplicativo que liquida nómina, entre otros. Hemos durado días enteros sin páginas, hemos durado días enteros sin acceso a internet. La directora administrativa de la Cámara de Representantes explicó cómo químicamente se presentó este conato de incendio. Se fugó un gas que subió en forma de nube hasta los detectores de incendio, de fuego, y estos creyeron que era un incendio y se dispararon, trayendo consigo una emisión de polvo líquido que cayó encima de los equipos del data center. El accidente no solo ocasionó problemas en la página web de la Cámara, sino que también generó demoras en los pagos de todos los trabajadores de la corporación. Complicaciones en el pago también de la seguridad social, se han presentado dificultades a la hora de los descuentos por nómina, pagos que debían realizarse a entidades bancarias. Por los días que se presentó el conato de incendio y su posterior diagnóstico, la Contraloría iba a realizar una auditoría a toda la Cámara de Representantes, incluido el Data Center. Existía una auditoría en los días en que ocurrió la emergencia. Coincidió el conato con
con la auditoría. Para la directora administrativa, esta emergencia fue algo imprevisto. Es prácticamente irresistible en el momento en que suceda. Como cuando se nos daña la nevera en nuestra casa, el computador de nuestra casa y nuestro celular. Carrillo también explicó que en vez de llamar a los bomberos, como se debería hacer en un caso como este, fueron ellos mismos los que ingresaron al data center un día después para averiguar qué sucedió. Yo doy la directriz que nos vengamos a revisar qué fue lo que sucedió con nuestro data center. Noticias 1 encontró que este año la dirección administrativa decidió contratar a una persona natural por 12.500.000 pesos para hacer el mantenimiento del centro de datos, en vez de continuar con una empresa dedicada a esta labor. Pasamos de una firma especializada que tenía un valor de 500 millones de pesos a un profesional que tenía un valor cercano a los 15 millones de pesos año. Y también intentó entrevistar a la directora administrativa para conocer su versión sobre lo sucedido en el data center y aunque en principio aceptó concederla, después desistió porque según un asesor de ella, la confrontaría con los representantes. No nos interesa hacer la entrevista porque es que esto ya hubo una confrontación que nos afectó muchísimo y usted quiere otra vez ponernos a confrontar. Aunque la directora administrativa aseguró que el problema ya está solucionado, no se sabe qué fue exactamente lo que se dañó y si hubo pérdida importante de información. Necesitamos saber con claridad qué es lo que se perdió en ese data center. Por el momento los funcionarios siguen esperando más explicaciones de la dirección administrativa, pero aún no se sabe cuándo podrá la Contraloría hacer la auditoría para saber el manejo de los recursos públicos de la Cámara de Representantes. Y no nos quedó tan claro que será un polvo líquido. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. La voluntad del presidente Duque y su gobierno es mantener una conversación que permita... Diego Molano fue nombrado hace apenas unos meses por Iván Duque como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, después de los paros nacionales que se iniciaron con las manifestaciones del 21 de noviembre. El jefe de Estado designó a Molano como funcionario coordinador de la Casa de Nariño con los comités del paro. Hoy mantuvimos nuevamente esa voluntad de diálogo por instrucciones del presidente Duque. Y en esa condición, a Molano le ha tocado mostrar su mejor cara de conciliador. Pero otra cosa pensaba cuando era concejal de Bogotá. Estoy muy preocupado. En el último año, 1 de cada 3 días hemos estado en protesta. ¿Eso es inconformismo o manipulación? El concejal Molano del 10 de mayo pasado era mucho más franco frente a las manifestaciones que el funcionario presidencial. Lo peor es que las protestas cada vez son más violentas y terminan en destrucción. El entonces edil de la capital hizo una propuesta asombrosa para contener a los inconformes, teniendo a su espalda imágenes de vándalos y ninguna marcha pacífica. Así hizo su gran revelación. Ponemos el protestódromo, un sitio para 50.000 personas. El sitio, así llamado, sería una especie de estadio para 50.000 personas, según dijo el delegado del presidente hace apenas 6 meses. Donde el que quiera hacer una protesta pueda pasar allí, o 1 hora o días enteros, y que respondan por lo que allí pasa. Tendría doings como los de Transmilenio para que los puedan destruir. Y no tendríamos que utilizar a la policía ni al SMAT. Según Molano, el protestódromo es una idea que todos compartirían. El protestódromo nos une a todos. Por ejemplo, la izquierda podría proponer que el protestódromo sea subterráneo. Eso nos uniría entre derecha e izquierda el concepto de igualdad y libertad. La que en ese momento era solo una idea pintoresca del concejal Molano. Hoy, cuando él es precisamente el encargado del presidente de buscar puntos de encuentro con los líderes de las protestas, su mensaje más parece un obstáculo insuperable que una solución, pues lo que está proponiendo es ni más ni menos encerrar a los inconformes en un espacio cercado con muros, aislarlos del resto de los ciudadanos y tratarlos como si fueran unos loquitos. El protestódromo debe ser una realidad. Si quiere protestar, vaya al protestódromo ya. Los clientes de un restaurante del norte de Bogotá notaron el pasado 10 de diciembre la presencia del candidato a fiscal general Camilo Gómez Alzate a la hora del almuerzo. Le tomaron esta foto con quien era su compañera de mesa y la enviaron a Noticias 1. La sorpresa ocurrió cuando, examinando en detalle las imágenes, identificamos a la otra comensal.
Se trataba de María Paulina Riveros, ex vicefiscal general, quien renunció a su cargo al tiempo con su jefe, Néstor Humberto Martínez, en mayo de este año, y en medio de convulsionadas noticias de cuestionamiento a la gestión de los dos exfuncionarios. En el restaurante, quienes reconocieron al candidato a fiscal general y a la ex vicefiscal general se preguntaban cuáles serían los motivos de la reunión en momentos en que el primero puede estar interesado en conocer la experiencia de la segunda. Pocos días después se supo que Gómez y Riveros estaban concretando un contrato de asesoría externa para la exfuncionaria de la Fiscalía con la Agencia Jurídica de Defensa del Estado para representar a Colombia ante la Corte Penal Internacional por graves casos de violación de derechos humanos que tienen al país en la mira de los jueces de ese tribunal internacional. La Fiscalía General de la Nación continúa en su cruzada. Aunque la señora Riveros tiene experiencia en el tema de derechos humanos, la selección de su nombre para tarea de tan alta representatividad oficial no deja de tener un sabor a mermelada con el equipo directivo de la Fiscalía General anterior que tantas coincidencias políticas tuvo con el gobierno Duque y con el senador Uribe. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Muy bien, llega el señor de los deportes. Mire la vaquita, doña Mabel. A ver, vamos subiendo. A ver en cuánto vamos. Ahí está. Sube. Ya casi, ya. Ya va para arriba. Ya vamos a llegar a 15.000. Estamos en... Me tapó la grúa, qué pena. 14.537. Oiga, ¿serio usted no sabe qué es el polvo líquido? ¿Qué es el polvo líquido? Es todo aquel que sube en forma de nube, engaña a los detectores de incendio que a su vez apuntan directamente a los equipos de cómputo. ¿No le parece muy claro? No. Bueno, entonces vamos con los deportes. En Noticias 1 estamos felices porque nuestra vaca no para de crecer y continúa sumando más miembros de la red independiente. Nuestro siguiente propósito, con la ayuda de ustedes, nuestros televidentes, antes de terminar el 2019, es llegar a los 15.000 integrantes de numeral Yo Soy la Red Independiente, que apoyan y creen en la prensa libre y la información imparcial. Estamos a pocos días de recibir el año nuevo y queremos que ustedes en 2020 hagan parte de esta familia. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Aquí estamos de regreso y también Daniela Álvarez en Punto Final. Hacienda Santa Bárbara invitó a líderes políticos, comerciantes y medios de comunicación para celebrar el conversatorio Amor por Usaquén. Amparo Castilla lideró el primer conversatorio Amor por Usaquén, que se llevó a cabo esta semana en el Hotel NH Hacienda Santa Bárbara. Un encuentro que contó con la participación de importantes personalidades del periodismo y la política. Esta es una localidad que va a tener una responsabilidad, tuvo y tiene una responsabilidad grande, que es cómo logramos encontrarnos con la región. Una charla en la que también participaron comerciantes, habitantes del sector y público en general, que disfrutó del diálogo sobre la convivencia exitosa y pacífica del comercio formal e informal en este importante sector del norte de la ciudad. Hacienda Santa Bárbara, un hogar para todos en esta Navidad. Noticias 1 invitó al interiorista Ricardo Ávila Gómez a evaluar los alumbrados navideños de Bogotá para calificar al mejor espacio por su iluminación, creatividad y diseño. Miren quién se llevó el premio. Hemos hecho un recorrido muy interesante donde hemos encontrado que la luz azul y la luz cálida es tendencia en todos los decorados de Navidad de esta hermosa ciudad. Vamos a hacer un recorrido y vamos a ver los más interesantes. Por ejemplo, tenemos la Torre Colpatria, emblemática, su decoración de Navidad articulada perfectamente el concepto de Navidad de una gran ciudad. El Parque Nacional, muy sobrio, manejamos el azul, tendencia. Monserrate, absolutamente tradicional, muy familiar, rico de ver y de disfrutar, con amigos, en familia. Tenemos el Chorro de Quevedo, que también invita a la Navidad por su luz cálida. La luz cálida siempre ha sido un factor absolutamente indispensable en la decoración de Navidad. La Plaza de Bolívar, con ese gran espectáculo de mapping. Esto es absolutamente maravilloso, aunque lo encuentro no tan cercano a la tradición de la Navidad. La zona T en la parte norte y el Parque Virrey, también con su luz cálida, invitan al goce y al disfrute. Y me llamó mucho la atención que la luz no interfiere con el protagonismo de los establecimientos comerciales. Eso está muy bien.
Y vamos a ver por último el Jardín Botánico. El Jardín Botánico con ese espectáculo de luz que se ha promocionado tanto y que es maravilloso, digno de ver, pero tampoco está tan cercano a la Navidad. Así que el ganador es Monserrate. Gracias Monserrate por ese trabajo de luz, gracias coordinadores de luces en Monserrate. Nos están brindando un espectáculo lindo que vamos a disfrutar en familia. Chao Daniela, feliz noche y feliz noche para todos ustedes. Hasta aquí nuestra emisión de Noticias 1 en Cable Noticias. Nos vemos durante toda la semana en las redes sociales y esperen también el especial de la historia de Noticias 1 el próximo sábado, Día de Inocentes, con las imágenes insólitas del 2019. A ustedes, gracias por elegir la independencia y desde aquí les decimos feliz Navidad. Buenas noches.